verán por aquí ya cuando vean el video, no sé por qué la plataforma no me está permitiendo cámara, porque me gustaba siempre en un inicio comunicarme con ustedes y vernos las caras, saber que somos personas las que estamos detrás de esta guía, de este acompañamiento al aprendiz. Entonces, siempre estamos acá de todas formas a su alcance. Por ahora no ven mi cara, pero acá estoy. Les hablaba un poco sobre el trato profesional y el cómo dirigirse a un profesional, cómo poder hacer un correo simple, de básico, rápido, muy bien hecho, con las cosas claras. No olviden eso. Y también ahora también en las clases. O sea, cuando se dirijan a mí en cuanto a un proyecto, en cuanto, claro, nosotros también estamos aquí para aconsejar, incluso si a veces ocurre como formadores también, nos pasa que un alumno nos dice algo personal, no, es que pasó tal y tal, me dice, bueno, te entiendo, haz esto, uno puede aconsejar, etcétera, pero nuestra función principal, y acá sobre todo, es muy técnica. Entonces yo sí les pido que traten de ser muy, muy claros con los pedidos que nos hacen, porque a veces me llegan al WhatsApp miles y miles de mensajes que por no saber explicar lo que quieren, hacen que uno no ponga detalle, no ponga cuidado en realmente qué quieren o en otros alumnos que también requieren atención. Guarden el tiempo de los otros, guarden el tiempo suyo, el tiempo es oro. Escriban lo que deben escribir, pongan los mails como lo deben poner o si van a mandar un mensaje de audio, que sean concretos, chicos. Si hay algo personal, también podemos llegar a colaborar, a dar un consejo, pero principalmente si es algo de las materias, profe, ábrame tal evidencia que tengo la evidencia lista y tal cosa, muy puntual. Entonces, eso es importante. Otra cosa, entonces, en las clases, vamos a tratar de mantener una especie de protocolo. Todo ese inicio que hicimos ahorita, hicimos unos 15 minutos en donde yo les preguntaba cómo se sienten, qué ha pasado, qué preguntas grandes han tenido, cómo va la cosa. Ahí podemos hacer siempre un inicio ahí calentando, escuchándolos un poco mientras los otros se conectan. Luego vamos a tener una media hora, 40 minutos, 50 minutos normalmente, una hora máximo de información, donde veremos cosas, nos inspiraremos, veremos de qué se trata, qué es lo que sigue, para dónde vamos, de dónde venimos, etcétera, en donde por favor no interrumpamos al profesor. Así yo les puedo transmitir, o al instructor, así cualquier instructor les puede transmitir la información más rápida. No quiere decir, listo, ya el profesor va a tener aquí media hora, yo me pongo mi partido aquí en otra pantalla y que hable lo que quiera, que yo después vea el video. Pues sí, 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 también se puede, pero vas a perder un tiempo y una energía aquí mirando con un ojo una cosa que no entiendes, para luego tener que perder otra hora tratando de ver un video. Míralo una sola vez bien. Escucha estos 30, 40 minutos bien y te queda una información metida en la cabeza que si necesitas un repasito puntual, vas allá al video y miras un repasito puntual, pero no repetir, guárdense su tiempo, chicos, protejan su tiempo. Entonces, en ese sentido, un momento de información de la clase en donde les estamos transmitiendo cosas que ojalá tienen que estar muy atentos porque es muy clave ahí vamos a hablar de evidencias, de cómo se hace algo, y luego al final unos minutos de preguntas y de resolver cosas particulares o ver proyectos de ustedes particularmente. Así que, siguiendo con ese protocolo, chicos, ya tuvimos la primera parte en donde hablábamos cosas de cómo va para ustedes la situación. Ahí aproveché para decirles lo de la comunicación, de tener una comunicación más clara, más pila, mmm, como enfocada a lo que es, ser súper claros en que el otro pueda entender rápido. Luego protocolo de clase y ahora sí empezamos. Chicos, terminamos fase. Aquí ya estamos si nos vamos acá, estamos viendo que por acá si me ven a la izquierda, venimos de la fase análisis, pasamos por Perdón, la profe, fase. no está compartiendo Profe, pantalla. disculpe, no está compartiendo pantalla. Gracias, claro, así sí, las interrupciones como esas son necesarias, o sea, no es que no se pueda interrumpir, por favor, si en algún caso uno la embarra en alguna cosa, díganos para podernos guiar. Entonces, compartir. Permitir. Ya, están conmigo. Mire, Sí, apenas porque señor. llegó Isabela apenas cuando estamos compartiendo pantalla. Buenas noches, Isabela. Y listo. Entonces, seguimos. Teniendo en cuenta entonces ese protocolo, voy a empezar el tiempo de información de la clase. Por favor, estén atenticos. Si tienen preguntas, guárdenla para el final, la escriben ahí, la guardan al final. Y al final también no empiecen a contarme toda la historia de Colombia. Cuénteme la historia, denme la pregunta puntual, así a los otros también les sirve
y no demos tantas vueltas, vamos a lo que es. Listo, pasa. Historia de ingeniería en Colombia, ¿en qué sentido, profe? No, me refiero, eso se llama metáfora, se llama una metáfora. Ah, Cuando uno ok. utiliza cosas como para ser un poco sarcásticos, como para decir, si me van a hacer una pregunta de algo técnico, de una evidencia, no me cuenten toda la historia del universo, es lo que quiero decir. ¿Ah? O sea, van a lo que van, me preguntan una cosa sencilla y ya. Y así cada uno podrá hacer su pregunta. Lo que voy es que cuando vayan a preguntar algo, sean puntuales, no den tantas vueltas. Eso se los quiero enseñar porque en lo profesional les va a servir mucho, ¿ok? Más o menos a estandarizar ese tipo de diálogo con un cliente, con un profesor. Listo, chicos, seguimos. Entonces, hablamos de evidencias. Si vemos aquí a la izquierda, fase análisis, fase planear, fase ejecución. Vamos aquí rápidamente a fase ejecución. Aquí yo entré a una de las evidencias, pero vámonos a fase 3 ejecución. Bueno, está un poquito lento. A ver si aquí. ¿Cómo se sienten con las plataformas de Sajuna? Algunos ya llevamos tiempo con eso, ¿no? A veces es complicadita porque se pone lenta, pero pues funciona. Así que toca tenerle paciencia si en algún momento no anda muy bien. Pero entonces ahorita estamos así. Fase análisis pasó hace rato, aunque hay gente que todavía, increíble, debe evidencias de este tipo. Ojo, información para todos, súper importante, solo están abiertas hasta este fin de semana, el domingo 28. O sea que el que ya no sube cosas va a quedar con grandes dificultades porque va a tener que atender a procesos de seguimiento para poder llegar a abrir evidencias pasadas, muy viejas. Entonces, todo esto que viene por aquí, algunos deben, algunos tienen todavía vacíos, pero digamos fase análisis ya quedó bien atrás. Fase planear es lo que estamos terminando. Aquí estamos en esta parte de donde ya estamos haciendo ejecución. Aquí, 5. Estamos en aquí, perdón, la 4, venimos de la 4, la guía de aprendizaje 4, construir video de la animática, exponer la animática, ajuste de la animática, era lo que estaba hablando ahorita, sobre la duración de estas evidencias. Y aquí ya pasamos, hay algunas otras evidencias de la parte de transversales, y con este ajuste de video de la animatic estamos cerrando esta fase de planeación. Recuerden que el ajuste de animatic es tan solo, y el que me quiere ir ayudando, por favor, admitir a los que vayan llegando tan tarde como media hora, pero que por favor alguien me los vaya ayudando a admitir mientras yo les voy mostrando aquí algunas cosas importantes. Entonces, lo interesante de cada una de estas evidencias es que alimenta la siguiente, o sea que la siguiente es más fácil porque yo ya la hice a partir de algo que yo hice antes. Entonces, la maqueta de sonido ayuda a construir el video de la animatic. Construir el video de la animatic ayuda a que luego se exponga fácilmente, y luego esto, que es realmente una evidencia fácil, de aquí uno compila, entre estas 3, 4 etapas, uno compila ajustes para ponerlos aquí y ya presentar su animatic, entre comillas, versión final. Digo entre comillas porque los animatics siempre se siguen modificando. No digo siempre en la medida que si ya empezamos producción con la animación, ya no toca el animatic más, pero estoy seguro que hay muchos que todavía no han terminado de dibujar los de story y que todavía van a seguir trabajando su animatic, pero no quiere decir que no puedan empezar a trabajar y animar la primera parte mientras desarrollan el resto del animatic, pero siempre animatic nos va a guiar. Entonces ahora sí, fase de ejecución, aquí estamos. Principalmente va a tratar de esto, de creación de personajes y escenarios, aunque vamos a pasar por animación también. Eh, Nos vamos a enfocar en una gran parte, en una primera parte, a justamente esto que hablamos aquí de bocetos de diseño de personaje, ilustraciones con diseño de personaje, paletas de color, colorear personajes, elaborar el color script, de toda la animación, cómo va a ir cambiando, que si empiezo en el día, luego termino en la noche, etcétera. Despiece de los personajes, cómo los vamos a recortar para hacer una animación digital, como marioneticas armadas. Hay algunos foros, como ya sabemos, que eso toma también un tiempo, tenemos que irlos alimentando, es importante, hay que pasar por ahí. Luego tenemos partes de transversales, pero hay una cosa muy interesante en esta fase, chicos, y es que nosotros ahora sí vamos a tener la mayoría de carga en las sesiones técnicas y en el trabajo técnico. Es decir, sí tenemos transversales, pero son transversales relativamente sencillas y relativamente cortas. O sea, hay un momento que las transversales se van a acabar y vamos a pasar solo a estar animando y revisando animaciones. Luego vamos a ver de qué se trata esto que dice Rick, pero es hacer una especie de estructura para animar los personajes.
cuestionarios, videos expositivos, ensayos, videos, todo entre transversales y todo. Exponer la planificación, vamos a llegar hasta animar, mira, videos de escenarios afectados por fuerzas de gravedad, vamos a ver un poco de efectos. Vio el ciclo de caminado, vamos a ver caminados, que esto es complejo igual, y ahí vamos a tener un tiempo. Expresiones faciales y lip sync o diálogos hablados en dibujados, pues que se vean visualmente los diálogos. Animar los planos, vamos a animar. Y aquí de todas formas ya nos vamos a una parte más de postproducción, efectos y render, eh, video efectos de partículas, ambientales, cámara tracking. Aquí ya vemos un poquito más de efectos, un poquito más de cómo ese montaje se puede complementar con efectos. Entonces, hacia allá vamos, de allá venimos. Hay un cronograma aquí que les puede a ustedes ir mostrando en qué vamos de la fase. El cronograma tuvo un par de modificaciones, principalmente por lo siguiente. Ayúdenme a aceptar ahí, por favor. Bueno, ya. A ver si lo tengo aquí, acá. Bueno, aquí tengo este que no sé por qué me lo está mostrando así oscuro contrastado, pero bueno, lo que quiero decir es que tengan atentos, chicos, esto que está pasando acá. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, denme una confirmación, sí, ya. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, atentos aquí con esta parte del cronograma, que les estoy mostrando un poco este cronograma de fase. Primero que todo, miremos que este cronograma de fase, discúlpenme, voy hacia atrás, termina el próximo año, a mitad de año. Tenemos casi un año con esta parte de producción. Producción es cuando ya hablamos de animar, de hacer el grueso. Y aquí, ante todo, quiero que tengan y anoten en sus agendas, tienen una agenda, ¿verdad? Sea digital o en papel, ustedes tienen que tener una agenda, el animador tiene que tener el control de sus tiempos. Atentos acá, hay dos evidencias que estaban separadas y las ponemos en una, aquí. Mucho más adelante es en octubre del 2026, o sea, en octubre de este año. ¿Por qué? Porque ahora hay esto, Congreso Virtual de Redes de Conocimiento. Entonces, la dirección nos pidió que creáramos una evidencia y que se metiera ahí en la que ustedes están, entre comillas, obligados, porque pues sí tienen que cumplirla, es una evidencia calificable, es hacer presencia en el Congreso Virtual de Redes de Conocimiento que lo está organizando la sede a la que yo pertenezco. Va a estar muy bueno, incluso van a poder presentar sus proyectos como ponencias, incluso va a haber evidencias que se van a tocar con el Congreso, pero la primera evidencia que tienen que tener en cuenta es que del 26 al 28 ustedes deben asistir al Congreso Virtual de Redes de Conocimiento, que ya les digo, es el primero que se hace de muchos, porque esto va a estar buenísimo y va a haber mucho experto, va a haber mucha cosa muy interesante. Así que, primero que todo, solo por el área de interés no se lo pueden perder. Y segundo, es una evidencia que ustedes ya tienen claro aquí y está marcada en el cronograma que tienen que atender, que tienen que hacer. Entonces, bueno, como les digo, acá tenemos muchas más evidencias de técnicas que estas rosaditas que están por acá, que son las transversales. Una vez se termine transversales, hacemos producción a fondo. Pero lo más importante que tengan en cuenta, estas fechas en octubre, del 26 al 28, tenemos un congreso en el que tenemos que participar. Son 3 días y empieza, creo que a las 6 a 10 de la noche. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. La información se va a ir dando con más detalle por ahora para que ya lo sepan. ¿Ah? Entonces, seguimos por acá. Dentro de esta fase de ejecución, que es mi favorita porque vamos a hacer mucha cosa, mmm, tenemos que, si vemos aquí los recursos, el recurso educativo que nos permite la plataforma, como siempre lo hay, siempre hay el recurso educativo, por acá lo tenía en una primera parte, aquí está, vale. Cuando ustedes dan clic al recurso educativo, fase 3 ejecución, actividad proyecto, material de formación, ahí, si yo voy a material de formación de nuevo, uy, esta plataforma es un poquito lenta, bueno, justamente aquí lo tengo. ¿Qué son los contenidos que hay en creación de personajes? Bueno, introducción, teoría del color, concept art, preparación de personajes para animación, actividad didáctica, creación de personajes, escenarios. Esto es lo que vamos a estar haciendo mucho. Oh, y acá me sacó ya. Y vamos aquí un poco, al dar clic acá es que nos sale esto. De acá vamos a esto, donde ya nos dan la información, en este caso de creación de personajes. Uf,
Como siempre, entonces, ustedes tienen esta guía educativa en donde ustedes pueden ir, a ver, parece que cuando estoy con la clase y varias personas conectadas se me pone así de lento, pero bueno, en lo que voy es que siempre tengan y entren al material educativo que les ofrece la plataforma, que les ofrece el SENA, porque si no lo ven, pues muy difícil. ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros lo que les hacemos es complementarles esas informaciones para que mostrándoles otro tipo de cosas, ustedes puedan ahondar esa información, pero ustedes tienen que entrar acá, ustedes tienen que mirar todo esto, tan lento, y e informarse, o sea, lean, infórmense, revisen cada uno de estos elementos, incorpórenlo, pero profundícenlo. No solo llegar acá y ya leerse esto y ya aprendí animación, no, chicos, es mucho más largo que eso. Ustedes tienen que investigar por su lado. Entonces, una vez hayan mirado eso, empezamos a mirar la primera evidencia que hay aquí. La actividad de aprendizaje es toda esta, diseñar personajes en pero la primera evidencia, evidencia 01, documento con los bocetos del diseño de personajes, fondos y props. A eso es lo que ya nos vamos a poner. Si vamos acá un poco, ya les vamos a un poco de esto, no se preocupen, también de esto, pero lo que yo quería ver, que lo hice ahora. Voy a empezar a bajar esto aquí un momentito, solo para mostrarles algo del curso y es... Discúlpenme, chicos. Entonces, ya llego rápido ahí. Vamos a mirar, por ejemplo, esta ficha que tengo aquí en la mano y miramos sus proyectos. Hay algunos que ya en sus bitácoras voy a mirar rápido a quien yo pueda identificar que tienen personajes hechos. Y miren cómo también nombrar es importante, ¿ah? Cuando nombran los archivos es bonito porque es fácil de llegar, es fácil de informarse. Cuando no lo nombran es súper aburridor porque no se entiende, ¿no? Entonces, si miramos así, aquí ya hizo un documento sobre los ajustes del animático, muy interesante, él trabaja muy, muy bien. Eh, y hay un punto en el que nos hablaba de personajes, exacto. Ya por aquí, él ya tiene un desarrollo súper avanzado, porque todo esto es lo que vamos a empezar a ver acá. Pero él ya fue despiezando, ya fue coloreando, y ya fue desarrollando de cierta manera que él ya tiene un pie adelante de lo que es esta fase de ejecución. Él ya conoce qué es lo que va a hacer. Por ahí ya empezamos nosotros a darle algunos consejos, porque se empiezan a ver un poco rígidos estos personajes. Claro, es una modificación del mismo, pero luego hay que hacer vista, luego hay que mirar detalles en específico, como por ejemplo como la parte de atrás, por ejemplo, muy interesante también ahí cómo la va abordando, y así. Entonces, ya algunos han avanzado muy bien en eso. A ver si encuentro algunos de los más bonitos por acá, que de hecho debo decir que la mayoría está trabajando muy bien, de los que han llegado a esta etapa, están llegando muy bien. Unos desarrollos de storyboard muy serios, muy chéveres, muy interesantes, y como les digo, pues, de alguna manera ya han pasado el personaje. Entonces, no va a ser nuevo totalmente, ya hay una base en la que podemos haber avanzado un poco lo que son nuestros personajes, nuestros fondos, y ya sabemos de qué se trata. Algunos lo han hecho así, algunos se apoyan en la IA para desarrollar rápidamente algo de personajes. O sea que ya hay un avance en todos los casos con respecto a eso. Entonces, actividad de aprendizaje, diseñar personajes, documento con los bocetos de diseño de personajes. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Entonces, que se cree un documento en PDF donde se pueda ver toda esa bocetación, 10 bocetos por cada uno de los personajes de la historia, protagonistas, antagonistas. Este es un número simbólico, ¿no? Para mí que cuando uno dibuja y no quiere encontrar un personaje, uno debería dibujar mucho más que eso, mucho más que 10. Pero hay que educar la mano, hay que estar muy hábil con ciertas cosas para sacárselo rápido y bla, bla, pero mientras más dibujo, más fácil va a ser. No todos los personajes se hacen dibujando. Por eso tenía por aquí un ejemplo de esta lamparita de Pixar. Esta lamparita de Pixar, pues no necesitaba ser dibujada. Sí se modeló en 3D,
Pero aquí lo que importa es la personalidad del bicho. Esta es una lámpara casi tal cual como cualquier otra lámpara. Miren, aquí está la lámpara que uno compra así igualita o muy parecida, ¿sí? Pero ellos le dieron carácter, ellos le dieron personalidad. No es que tiene orejas y tiene nariz y tiene el gorrito de personaje, como casi siempre hay tantos clichés. Simplemente es un personaje que es una lámpara animada, muy bien animada. Pero entonces recuerden que no todos los personajes tienen que ser necesariamente ese desarrollo, Entonces, si era la lámpara de Pixar, pues dibujar 20 10 veces la lámpara, si ya uno tiene la lámpara de referencia, pues no cambia nada. Pero en el caso de cada quien, 10 bocetos por cada uno de los personajes, sí, es una búsqueda, es un proceso de modelado. Uno va modelando como si estuviera trabajando en plastilina, quitando, poniendo, arreglando, no, quiero que hacerle que el arma sea así, no, que si más peludo, no, que si el bigote o no. Todo eso uno lo va trabajando en estos 10 bocetos. Entonces ahí van a haber unas hojas de búsqueda en donde protagonistas, antagonistas y todos, según el storyboard, eh, se vayan desarrollando. 5 bocetos por cada uno de los props, objetos, accesorios, parecido. Entonces, que si es un arma, la puedo dibujar de 5 maneras diferentes y encontrar la que más me guste. Hacer varios bocetos sirve mucho justamente para pulir la versión final. Aquí dicen un mínimo de 5 bocetos cada uno de los escenarios, aparece de storyboard y animatic. Se ponen los mínimos como acá, pues porque hay gente que de verdad a veces es muy, muy perezosa, muy vaga o muy poco responsable con sus procesos y vaya y entrega uno o no entrega nada y cree que eso ya es bocetación. No, chicos, una bocetación es realmente una búsqueda desde el lápiz, desde la idea, desde la mano, a ver qué va pasando y a ver cómo voy aterrizando esta estética de personajes y no simplemente decirle a una IA que me genere personajes. Yo soy el que los va a desarrollar, por eso importa mucho el contexto. Incluyó nombres y organizó los archivos de cada uno de los personajes propios y escenarios. Importante, nombrar bien y empezar a crear un contexto lógico, una especie de historia para todos juntos. O describan ese barrio, describan esa casa, describan qué les gusta comer a ese personaje. Empiecen por todo eso que les va a ayudar a fácilmente desarrollar los personajes. Dentro del desarrollo de la evidencia de los tiempos acordados con el instructor, esto se califica, miren, 10%. El hecho de entregar a tiempo no siempre va, siempre se cuenta. Pasa que, como les digo, si es con un cliente, simplemente usted se pasó de tiempo, chao, ni le pagan o simplemente le quitan el proyecto. Entonces, atentos con todos estos parámetros para entregar sus evidencias. Lean siempre esto antes de entregar sus evidencias. Está la guía para hacerlo. Y ahora vamos a ver un poquillo, vamos a hablar sobre personajes y ver un poco sobre esto. Yo les había hablado de mi portafolio un poco en algún momento. Siguen llegando. Yo les había hablado que he hecho animación de varias maneras, pero por ejemplo en esta serie hice solo composición digital, aquí no creé personajes porque era una imagen real, pero hice mucho de desarrollo, sobre todo de montaje, coger estas piedritas, tomar las fotos, dibujar honguitos en Photoshop y cosas como estas, poner a niños a hacerlas y luego simplemente recortar y con todo eso armar un piso, toda una lógica de escenario muy particular. Así que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a crear, porque si yo decido usar un poco foto, un poco textura de tiza, un poco vector, pues me da un look. Que si escojo otro, por ejemplo, aquí en el man es Germán, cuando se desarrollaron estos personajes, pues está un poquito pixelado, pero claramente que tenían que mantener la esencia de ellos. Ellos ya estaban desarrollados, ya en imagen real los conocíamos, ya sabíamos qué hacía cada quien y cómo. Ahora captura esto para que en personajes se siga viendo igual, que incluso sean un poco más graciosos. Eso fue un piloto de una serie animada de Germán, es el man, que al final no se sacó, pero el desarrollo de personajes fue muy interesante y se hicieron varios animatics para vender la idea. Finalmente el canal no tenía el presupuesto y no lo hicieron, pero bueno. Aquí lo que les hablaba de montaje digital, este era el cabezote del bosque encantado. ¿Alguien quería hablar? Bueno. Y todo, como les digo, fue montaje digital. Así vieran personajes aquí, no se diseñaron desde el papel porque eran personajes marionetas. Que si bien el marionetista de pronto los dibujó en papel, pues es algo más volumétrico. Entonces, sí, de todas formas, siempre hay un diseño de personajes. Aquí el diseño de personajes tenía que ver mucho con vestuario y maquillaje, pero también el diseño de personajes. Entonces, tengan en cuenta que cada producción en las que ustedes se meten tiene una lógica. Este es otro que es una serie animada Cristal Sónico, ojalá la hayan visto por ahí, ganadora de varias cosas, en la que yo participé diseñando varios personajes
y sobre todo también partes de lo que es en este caso el lip sync, cómo se ve, cómo habla, cómo se exagera. Ya en detalle ahorita cuando entremos a esta parte de desarrollo personal les voy a mostrar un poquito más el desarrollo de todo esto que me parece muy interesante. Pero he tenido la chance de trabajar también para cortometrajes documentales. Esto que vimos atrás es un poco más comercial, series comerciales de televisión. Esto también es una serie de televisión con personajes diferentes. Estos son series para, esto es desarrollo de personajes para cortometrajes, lo cual le permite a uno tener un poquito más de libertad. Este fue un cortometraje ganador de varias cosas, le dio la vuelta al mundo, pues, aunque no fue el super ganador de cosas importantes, siempre estuvo participando fuerte. Y los personajes aquí, este es un poco macabro, esta historia, entonces que es un poco más oscuro. Los ambientes cambiaban mucho porque empezaba el cortometraje empezaba en la luz día soleado y en la medida que avanzaba el cortometraje empezaba a llover y hacía que este limpiavidrios tuviera que meterse por una ventana. Entonces iban cambiando toda la temperatura de los ambientes. Entonces ese script o ese orden que uno da como esa paleta de plano por plano, ese script de color, era súper importante en este diseño de fondos, sobre todo de ambientes, en donde también se utilizó mucho la fotografía y el montaje digital, fotos de maniquís, personajes muy animados, cuadro a cuadro, 2D, pero que todo tuviera una concordancia. Aquí también la paleta de color se pensó mucho para que todo estuviera integrado, la integración es importante. Eso fue para una película que aún no ha salido, pero eran personajes en donde yo podía tener un poquito más de libertad, luego les mostraré los dibujos en mejor resolución, pero simplemente es para mostrarles que desarrollo de personajes no puede ser de mucho tipo, depende de lo que venga, pues. A veces lo hago para videojuegos, a mí me encanta mucho el desarrollo de personajes, pero no siempre en la animación tuve que hacer desarrollo de personajes. Aquí pues tenía que, esto era para un cortometraje, un documental sobre Carlos Leder, que Univision en Estados Unidos lo puso, una serie de varios capítulos donde todas las tomas que no tenían de leer me las pidieron animadas. Era en estilo animático, se hacían fondos así, se hacían dibujos fáciles o sencillos de un solo dibujo, se recortaba un poco y se animaba como con una especie de marionética digital. Funcionó muy bien, de hecho. Eh, pero como les digo, cada desarrollo de personajes es muy diferente. Penétrense con sus proyectos, porque, bueno, aquí ya vamos más a lo comercial, donde son siempre sonrientes, donde se necesita otra cosa, que en cambio en otro tipo de proyectos ya ustedes se pueden permitir, pues, tener esa libertad de otras cosas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta la diferencia entre lo comercial y lo no, porque eso les permite a veces, como en este caso, tener algo muy vector, muy limpio, muy bonito, muy que vende, o algo muy así, un poquito hasta gore, que permita que sea como un cliente de unas revistas como estas. Eh, entonces, adapten. Ustedes tienen que adaptar y ustedes tienen que trabajar para muchas cosas diferentes de aquí en adelante en sus vidas, sobre todo si siguen en la carrera de animación. Entonces, por ahora, entiendan un proceso, lo que toca es desarrollar un proceso ahorita en el que vamos a sobre ese proceso, ver cómo en cierta área de inspiración, por ejemplo, este era un proyecto sobre robots. En este proyecto de robots yo no tenía que diseñar mucho, porque ya la mayoría de personajes estaban diseñados, estaban inventados. Eran personajes de este tipo. A ver, eran robots así, muy vector, muy pixel art, pero aparte de eso, a otros artistas nos contrataron para poder hacer algunos concepts visuales para mostrar y hacer entender cómo nosotros creíamos que esto iba a funcionar a futuro, cómo se iba a ver en la gente, qué iba a pasar, cómo iba a pasar, que si cascos o no, que si otros personajes o no. Y empezamos a alimentar ese universo, cómo es el fondo, cómo es el... Y todo ese proceso de desarrollo tenía, a ver, ¿dónde estás? Uh, personajes, videos del proceso. Esto es importante cuando ustedes estén trabajando para que tengan sus videos de proceso también, de qué es lo que están haciendo y mostrando. Acá está el timelapse de ese proceso, mírenlo. Entonces todavía muy en boceto, pero de una vez mirando si esto va a funcionar o no, y qué es lo que se va a hacer o no. Entonces, esto es un animatic también, donde yo el personaje, yo ya los tenía definidos, pero yo los hago en lápiz para que se entienda qué es lo que va a pasar. ¿Ah? Entonces, guarden, ese proceso es importante de ir viendo cómo se va
a evolucionar una idea. Porque justamente aquí en personajes, ¿dónde está referencias de diseño? Oh, no, perdón, me confundí. A ver, tenía mis referencias aquí, referencias. Para entrar en este universo yo tuve que mirar otros. Ustedes van a empezar a crear todos los personajes y todos los ambientes de algo que se han estado imaginando, bocetando, haciendo el storyboard, el animático. Pero ahora busquen referencias de quién ha hecho cosas parecidas. ¿Qué tipo de personajes yo quería meter en mi proyecto? Uy, se parece a este. Uy, los objetos yo quisiera que fueran así. Ah, me gusta el estilo de vector. Uy, si le ponemos algo así más biomecánico. Y si los escenarios son así como una ciudad futurista un poquito así colachada, o si es así tipo nieve. Bueno, miren referencias, miren qué es lo que quieren. Aquí yo bajé muchas de estas referencias pensando en todos estos elementicos, cómo hacer armas. Ya lo pensé, fue en props, como, chévere la capucha, y quizás esta me inspiró para hacer la que le hice al personaje que vienen ahorita. Y así, ¿no? Miren cosas, inspírense de cosas. Casi siempre tienen que tener la referencia al humano para cuando creen otro tipo de cosas, personas más grandes, un dinosaurio, etcétera. La referencia al humano nos permite tener justamente esa proporción. Eh, el estilo gráfico en esta parte de desarrollo, la verdad, no importa tanto. Miren que hay bocetos muy rápidos, algo que ya muy acabado, como quizás esto, pues, impecable, me encanta toda la lógica que tiene el personaje, todo sombrío, pero todavía con esa luz, ¿ah? Y su parte jovial, un poquito con los tenisitos, un jean medio Adidas, ahí esas rayas como que cuentan algo que uno piensa que es como un producto también un poquito comercial, y su espada, o sea, ya son personajes un poco más modernos, donde pues encontramos este tipo de cosas increíbles, muy bonitas. Bueno, en este caso, como les digo, dentro de ese universo robot, futuro, no necesariamente distópico, apocalíptico, pero sí tecnológico, donde los robots y los personajes van a ser parte de nuestro universo. Miren aquí lo interesante ya cuando empezamos a desglosar un personaje, no solo en cómo se ve, en qué vistas tiene, pero qué hace. Entonces no es lo mismo ver un personaje ahí en tres vistas todo rígido que si yo pongo otras hojitas, otros dibujos ahí donde está demostrando qué es lo que hace, qué es lo que come, qué es lo que usa, cómo se mueve, porque eso nos habla muchísimo del personaje. Mismo con fondos. No es lo mismo que si tengo estas atmósferas ocres o que si las tengo verdes, porque cambia todo el entorno, cambia el personaje, cambia la actitud, cambia muchas cosas. Los rebotes en un personaje o no. Miren de nuevo lo bonito, la referencia al hombre. Aquí ya no leí en detalle, pero era muy importante. Si este robot lo pongo sin el hombre, si simplemente le quito esta persona aquí, si todo esto fuera gris, yo no sé si es chiquito, puede parecer diminuto, o puede parecer muy gigante si pongo el hombre a este tamaño aquí. Pues va a ser súper gigante, pero el tamaño correcto del diseño personal era este, por eso pusieron a él aquí. Por eso también, entonces, como les digo, se hacen vistas para tener detalles, ya vamos a profundizar. Entonces, aquí, ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que hace? No solo en sus vistas y eso, pero también en detalle, en poner detalles que uno diga, por eso es que necesito que esto sea así y esto sea así. Ya temas de actitud. Miren los props aquí tan buenos, es una maleta, pero una maleta con un robot, pues, qué interesante, es el que le carga a él, o yo qué sé, muy interesante. Otras cosas muy simples, y ahí como les digo, mundo de robot que nos permiten, miren de nuevo la referencia con el humano, porque es clave saber el tamaño, aquí biomecánico, un poco de músculo, todas estas son decisiones de diseño, ¿ah? Pero miren qué bella la presentación. ¿Se acuerdan que dice nombrar los personajes? Pues póngale el señor no sé qué, de las púas no sé qué, como le llamen, y escríbalos. Un señor que toma aceite y come acero y entonces dispara unas normalmente se encuentran le teme a la luz, Mientras más describan de su personaje, más interesante va a ser y muchas cosas de esas decisiones pueden cambiar el físico del personaje. Entonces traten de describir, miren qué belleza. No hay que ser un super dibujante para hacer todo tipo de cosas, pero el dibujo siempre ayuda en animación, chicos. Así que no lo tenga, siempre puede arrancarlo, puede ponerse con una libretica a darle, y seguramente que en un año ya tenemos un dibujante. Y esto es disciplina, chicos, pero no necesariamente hay que ser un dibujante para animar. Claro, si voy a animar este tipo de cosas, claro, la verdad que sí. Pero hay otro tipo de personajes que no necesitan necesariamente eso. Esto, por ejemplo, este dibujo, este personaje, podría haberlo generado con puro 3D o bloques en Illustrator
y no necesitaría necesariamente dibujar. Entonces, ojo, no se frenen si no saben dibujar, pero vayan educando la mano si quieren que sus personajes partan del dibujo. Eh, tenía por aquí otra cosita que mostrarles. Ah, había hablado de las raticas esas que les mostré un momentico sobre ese animati que yo estuve montando, Vero y Matán. Ya, ya con esto que es un poco divertido para niños, yo ya fui creando unos fondos que creo que funcionan para ellos. Todavía están por evolucionar, pero ya me da una lógica de cómo es ellos. Yo ya creé algunos personajitos exteriores que me van hablando más de ellos, que a veces se pone un saquito, que de pronto seguramente este fue el que mordió a este y ella lo está curando y él le lleva una manzanita de tin o algo así, o se accidentó con otra cosa. Entonces, ¿qué voy contando con mis personajes? Como el fondo me va ayudando, como los elementos y los props realmente también me van aportando a ese universo, ¿ah? ¿Qué es lo que se hace, qué es lo que no se puede hacer con los personajes, etcétera? Entonces, todo eso, también esos acercamientos a color es súper importante para ir viendo cómo se van a ver, qué textura van a usar, etcétera. Todavía yo lo estoy construyendo, estoy en ese proceso, pero es súper importante que tengan en cuenta todas esas etapas como eso que estamos revisando. Bueno, aquí cuando estábamos yo trabajé para Colombia Games, una empresa de juegos, y con ellos hice muchos proyectos. Fue muy chévere porque me encargaban cosas que eran para mí muy interesantes, muchas veces nuevas de hacer. Y una de esas fueron unas cartas, unos diseños de cartas, de pronto algunos las han visto por ahí, cuando se habla de, estamos hablando de cartas de este tipo. Se llamaba Kingdom of Soul y teníamos listas de personajes enormes que teníamos que resolver en muy poco tiempo. Sin embargo, cada proceso de estos, por ejemplo, aquí están viendo los diseños definitivos de camaleón, de caballo. Esto para los que eran como personajes animales, pero habían otros que eran, por ejemplo, vamos a ver, habían también unas gold, que eran personajes como, wow, está súper lento esto, Dios, son en alta, que eran personajes como así de informática, o no solo personajes tipo que uno cree así, pero también había personajes como famosos, el que inventó el Bitcoin y cosas así. Entonces todo eso teníamos que hacerlo como con cierta lógica, pero lo que quería mostrarles sobre todo esto es que cuando hablamos de ese proceso de diseño de personaje y cómo una cosa nos puede cambiar radicalmente algo o no, miren, metí esto o no metí esto, unos brillitos o no, ahí vamos teniendo una narración mayor sobre la ilustración y sobre los detalles. Empezamos por aquí un momento, pero luego no gustó por X y Y cosa y que queríamos un poco más de acción, se llegó a algo más como así. Entonces, el proceso es súper importante porque va haciendo ver que ciertas características pueden ayudar. Por ejemplo, este es un caso muy interesante por lo mismo. Entonces era un dragón de fuego muy estándar, muy bonito y todo, pero fuego muy estándar. Y no, queremos que ese fuego sea como más azul, como más espectral. Ya entonces hicieron adicionar esta nube violeta con esta especie de halos o rebotes. El ya es diferente, ya no es el fuego como tal, es otro tipo de dragón. Pero miren, es el mismo, es el mismo dibujo, ven como el color, el contexto, el fondo nos cambia todo. Un color de un poder, una decisión sobre un poder, me cambia el personaje porque ya la luz no le rebota igual, porque ya me imagino que comerá otra cosa o que necesitará ciertas cosas para trabajar sus poderes, yo qué sé, pero para que noten cómo todos esos pequeños detalles empiezan a cambiar mucho el contexto de donde yo quiero que, o sea, pescado normal, boom, pescado de Kingdom of Soul, ¿sí? Pulpo normal, boom, boom, pulpo de Kingdom of Soul, un poco más de fondo, un poquito más de contexto, ¿sí? Entonces, chicos, eso es súper importante que lo tengan en cuenta ahorita, que vayan moldeando sus personajes, que ya nos vamos hacia esa evidencia, que ya tenemos que estar empezando a pensar en cosas mucho más detalladas, mucho más definidas. No dejen de pasar por lugares tan sabrosos como este Pinterest, que si bien tiende a ser genérico, porque la gente a veces copia mucho lo que hay acá, entonces se volvió genérico. Los tatuadores que sacan los diseños de acá, pues están todos tatuando lo mismo. Pero miren que de todas formas hay un rango de selección y de inspiración muy interesante. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de personalidad, ¿qué pasa si yo pongo este cuadro? Entonces, si yo pongo este personaje que estamos viendo aquí gritando, así como, con ese fondo verde, si yo lo pongo solo en sus tres vistas ahí tranquilito, callado, sin esa actitud, así haga muy bien las tres vistas, no va a transmitir la personalidad. Entonces, hago mis vistas, hago mi desarrollo personal, pero al lado pongo unos de
de cómo es su actitud, porque eso es súper importante. Miren, aquí lo vemos de nuevo. Elementos de algunos frames de actitud, de cómo es mi personaje. Por eso, cuando hablamos de 10 dibujos así, están en esta búsqueda, en hacer varios, en encontrar la forma, en buscar y buscar hasta que les dé por donde quieran. O sea, hasta por el lado que ustedes están diseñando el personaje, porque muchas veces si uno no hace ese proceso de aceptación, se va con lo primero que le sale. Pero miren cómo todos estos personajes pueden cambiar muchísimo con cosas más o menos sencillas. ¿Ah? Primero, por eso es muy bueno hacer solo esa bocetación rápida, porque si ustedes se ponen a detallar demasiado, después ahí empiezan a otros detalles que cambian, ¿no? Primero vamos a esta etapa de bocetación rápida, sketchy o bocetuda. Vamos a pensar en que van a tener algo más parecido a esto cuando estén hablando de una bocetación, claro. Acá hay alto nivel de dibujo, pero no es necesario que sea tan detallado. Miren que hay otras opciones, no, pues ya aquí son súper profesionales del dibujo, pero que como sea, sí nos inspiran bastante. Pero miren, aquí yo quiero detallar una cosa sobre esta hoja que vi por aquí atrás. Si esto nos funciona. Oh, para exponer más. Pero, sí, aquí tengo atrás, bueno. Miren, igual aprovechen para ir echando ojo a todo lo que puedan de esto. Ya saben ustedes, se meten allá a su Pinterest, crean unas hojas, van guardando, miren esto tan bonito. Siempre hay cosas que uno dice como, wow. Pero miren esto tan chévere, esto es lo que les quería decir, sobre todo para los que no dibujan. Usted no tiene necesariamente que ser súper flechas en el trazo, en el dibujo mano alzada, no sé qué. Váyanse a Photoshop, váyanse a Illustrator, hagan unos bloques. Aquí este ilustrador que está pensando en la forma general de los personajes. Miren que si lo reducimos más, no necesitamos qué es lo que tiene detalle para nada, pero si vemos que hay unos más cuajados, unos más espaguetudos, más fluidos así, pero ya veo un rango de personajes, ¿sí? ¿Quién habla por allí? Alguien que se le abrió el micrófono. Bueno, un consejo interesante también para que tengan un diseño de personajes que partan desde unas formas básicas muy rápidas, esto que está aquí. Hagan siluetas, chicos, hagan siluetas, parten de las siluetas. Si las siluetas se van bien, luego le van metiendo detalle. Miren aquí como con siluetas ya tengo un rango de cosas que digo, ok, ya entiendo su peso, ya entiendo su cierta elasticidad, cierta diferencia entre uno y otro, y luego ya uno pasa a detalles. Entonces, hagan bloques, me parece muy interesante empezar por bloques. Eh, los fondos también pueden empezar por cosas muy sencillas, pero si no, para los que sobre todo no tienen mucho dibujo, quieren ir empezando a ganarlo, partan de formas básicas como lo que tenemos aquí, como lo que tenemos aquí, y con 3, 4 bolitas ustedes pueden llegar a escribir mucho de posición, de actitud, de peso, de tamaño, entonces no duden en hacerlo. Por ahora estamos aquí, ¿sí? Empezamos a bocetar, ya pronto viene esa evidencia. Otros, bueno, siempre hay Clip Studio, por ejemplo, acá hay unas secciones de diseño personal muy chéveres, muy interesantes, sobre todo tienen texturas y cosas muy chéveres también para jugar con eso, y de nuevo, no es lo mismo si es algo de una serie infantil, como esto tan bonito, con esos fondos, miren los fondos tan sencillos, por eso les digo, empiecen con fondos sencillos, luego los van puliendo, hagan siluetas, luego las van puliendo, porque de ahí ya ustedes saben que van ganando cosas, mientras que si es una cosa hiper detallada, ay, no, es que tengo que desarrollar una civilización completa, pues chicos, no van a alcanzar. Este tiene otro look y atiende a su look Entonces aquí habla de estilos, estilo exagerado, ¿m? Estilo plano, ¿ven? Esto es Clip Studio Paint, estilo chibi. Entonces aquí ya también les da una gran resumen de cómo se puede trabajar este tipo de cosas, qué tipos más o menos estilo pixelado, qué tipos de cosas hay, siluetas que dejan huella. ¿Ven lo de las siluetas? Mucho más fácil partir de esto, no necesitas ser súper dibujante para hacer un bloque y luego empezar a detallar, ¿ok? Entonces, bueno, analícense esto, está muy interesante, les vamos a pasar estos links. Miren también en Character Design References, se llama este, es impresionante, hay de todo. Y esto, como les digo, enfocado a que se inspiren ahorita en personajes. Behance también tiene mucho, así que chicos, es a ustedes explorar. Ahorita la etapa que sigue es buscar todos los referentes de qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que a ustedes les está interesando, para justamente sobre esos referentes tener como qué se parece a lo que voy a hacer, hacia qué quiero parecerme yo,
Y de ahí, ¿no? Y de allí empezar a diseñar sus personajes, ¿no? Si me están ayudando a admitir gente, chicos. Entonces, desde aquí para la parte de mostrarles, de ver qué es lo que vamos a hacer, entonces ya saben, estamos aquí, se acaba la fase planear, wow, me sacó, entonces, me hago por aquí porque no les puedo mostrar en vivo las credenciales o si no, no me deja subir el video a YouTube. Y acá, como les digo, revisen, entren a todos los parámetros que les da el sitio de Desayuna para justamente aprender sobre lo que ellos les dan aquí para aprender. Uno, que todo esto lo vamos a ahondar según vayamos viendo la referencia. Por ahora es dibujo de personajes, por ahora es busquen los referentes de sus personajes y empiecen a bocetar para llegarle a esta evidencia que estamos viendo aquí. Todo esto que tenemos aquí en la primera evidencia, leyendo primero la actividad de aprendizaje y lo que tienen ahí, más nuestras guías que les estamos dando en estas clases sincrónicas, tengan en cuenta todo esto para hacer sus evidencias. Siempre háganlo así. De aquí los dejo con preguntas, inquietudes. Eh, Sigo grabando, pero ya no voy a compartir. Y acá, y acá, admitiendo qué pasó con Sara. Bueno, aquí ya dejo de compartir y ustedes quedan a cargo ya de la parte de cuestiones, chicos. Empezamos a ver qué preguntas tienen, qué dudas, cómo se han sentido. Es inicio de fase, vimos cronograma, tenemos como un año con esta fase. Todavía tenemos tiempo para cerrar lo que viene y por ahora vámonos a las preguntas. Ok, María Fernanda, Juan, ¿quién se lanza primero? María Fernanda tiene preguntas. Yo, ya que mi pulgar está arriba primero. Profe, no, pues por mi parte la clase está bien, pero no sería chévere más de ensayar un poco, sería chévere que podemos enseñar un poco más sobre el arte más abstracto, porque sería chévere que los demás compañeros aprendieran más el arte y no depender de la IA. Entonces sí sería bueno poner más ejercicios sobre dibujar y pintar y más consejos de teoría de color. Claro, vamos a Y pasar por ahí. Y, sí, cuéntanos. se me olvidó lo segundo que iba a decir. No, ya que. Llegará. Mientras tanto voy diciendo. No se preocupen, claro, vamos a hacer todo eso. Ya algunos alumnos, algunos aprendices nos habían pedido de hacer unas clases más específicas sobre ciertas cosas. Eso se va a ir montando con algunas cápsulas adicionales que van a ir teniendo y que van a adicionar nuestras sesiones técnicas en línea, en donde ustedes van sumando todas esas informaciones. En eso vamos a ver un poco más de manejo de timing, spacing, de cómo se maneja la animación desde el timeado y el espaciado, digamos, o el control de tiempo y espacio, como también vamos a ver diseño de personajes, del blocaje o hacer bloques para luego ir desarrollando eso un poco más, tips sobre dibujos, tips sobre montaje, así que no se preocupen, todo eso va a venir, por ahora enfóquense a buscar los referentes parecidos a las cosas que ustedes quieren hacer, esto se parece a mi proyecto, esto también, esto me inspira, van reuniendo eso y al lado estén dibujando y el que no dibuje pues se va a Illustrator o Photoshop, empieza a hacer bloques y de ahí va puliendo, ¿ok? ¿Ya te acordaste de la otra pregunta? Ok. Mientras te acuerdas, vámonos con María Fernanda. Cuéntanos. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchas? Buenas noches, te escuchamos, sí. Sí, listo. Tengo dos preguntas. La primera es la guía 5, que es la que vamos a trabajar en este periodo. La Sí. guía 5 trata sobre cómo, bueno, perdón, las evidencias que debemos de entregar para esa guía 5 se trata de enviarlas con base a nuestro proyecto en que vamos realizando. Ay, perdón, profe, es que se oye una doble voz y me confunde un poco el... Pero debe ser de tu seteado de micrófono porque aquí yo no estoy escuchando. Ah, sí, Ah, alguien escucha ok. esto también, yo no escucho. Sí, Ah, yo me puede ser escucho con justamente doble porque voz y ya por sé, eso. ya sé. Ahora habla y yo apago mi micrófono, claro, está capturando y está reproduciendo aquí por el mío. Entonces yo no escucho el eco, pero todos ustedes de pronto sí, así que vuelve a hablar, por favor. Sí. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, la guía 5, que es el periodo que nosotros vamos a trabajar, en esa guía 5
trata de cómo seguir elaborando nuestro propio proyecto o eso es una extensión aparte del aprendizaje fuera de nuestro proyecto? Ya, buena pregunta, pero digamos que para a mí se me hace más o menos evidente que lo ideal sería que siguieran con su proyecto, ¿no? Si Ok. alguien se pone a cambiar el proyecto, a buscar otros personajes, cuando ya llevan meses trabajando en su proyecto, pues empezar a hacer otro casi no tendría sentido porque para hacer este desarrollo de personajes que vamos a hacer, hemos pasado por otras cosas antes que nos llevan a tener mayor poder de decisión en lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, claro, si te pones a hacer otra cosa que nada que ver con tu proyecto, pues te va a dar mucho tiempo, necesitas el contexto que ya hicimos en la fase de planeación análisis. Entonces, no, lo ideal es seguir con el proyecto. Si alguien me sale con otro proyecto, me va a dejar confundidísimo más bien, porque digo, ¿y Ah, esto sale de qué? ok. Mientras que en cambio yo ya vi tu desarrollo de storyboard, yo ya de hecho hoy terminé de calificarte algunas cosas que estaban pendientes, que están quedando muy chéveres a propósito. Eh, Me gusta el carácter de tus entregas, de cómo se siente como esa solidez, esa madurez estética, y por ahí detalles que cuidar que ya te los estaba diciendo, pero que Sí. seguro que los vas a mejorar. Así que no, ahorita ya ponte a detallar tus personajes, que creo que son Ok, varios es que personajes. Sí. Ok, es que pensé que eran ejercicos como hacer el personaje distinto a mi personaje caminando, color, fondos fuera de mi proyecto, mejor dicho, pensé que era así la cuestión, No, pero bueno, es te la aclaro que segunda es sobre tu proyecto. Ok, profe, gracias. La segunda pregunta es sobre la reunión que tendremos para exponer nuestro proyecto. ¿Eso cómo se va? Yo sé que tú lo dijiste desde un inicio, de que eso nos irán poco a poco informándonos cómo se va a gestar esta reunión. Entonces, en ese caso, para nosotros exponer nuestro proyecto en línea, nosotros debemos de enviar ese proyecto a algún correo o como para que se acumule todos los proyectos y se haga una presentación general en la reunión. Sí, mira, esa era la ideal, pero es que si tú te estás refiriendo a lo de exponer el animatic, eso se hizo hace como 2 o 3 semanas. No, Dos no, no, no. semanas. Es el proyecto prácticamente final creo que de la fase de planear, ¿cierto? Que es de lo que hemos hecho hasta el momento, que es lo que nos vamos a reunir para esa reunión, ¿sí? Por eso, pero justamente te digo, para la fase planear que cierra esta semana, que de hecho alargamos un poco, por el cambio de profesor y todo lo que ocurrió, sobre todo en las fichas terminadas en 31 y 32, eh, ha generado un correr algunas cosas, pero no en general correrlas hacia largos plazos ni nada. Yo creo que algunos se están confundiendo con los plazos que dimos en las evidencias colgadas para algunos de planeación y de análisis, con el hecho de que todavía va a haber clases o sesiones técnicas sobre fases análisis o planeación. Eso ya pasó. Las sesiones que hay son las que se pueden acceder en línea y en la plataforma para el que quiera repasar las cosas que no vio. Por ahí en interno o en pequeñas cápsulas les vamos a dar información a los que les falta un poco para que puedan llegar ahí, pero en este momento todo lo que fue exponer el proyecto ya se tiene que hacer es en un video en el que tú salgas en el video. Muchos lo hicieron así, les salió muy bonito también, porque claro, lo ideal es que estemos los dos profes mirando los proyectos, los expongan en vivo, les hacemos ajustes en vivo, pero a esa clase se conectaron muy pocos, o no muy pocos, pero los que tenían listo el proyecto en ese momento fueron muy pocos. Así que Ah, hay que tener en cuenta eso, pero lo que yo te recomiendo es, primero, si vas a seguir con el mismo proyecto, es lo más sensato, y, y todo lo que represente exponer y eso, lo que tienes que hacer es un video donde, mira, esto es lo que tengo, sales tú ahí diciendo, empecé por el story, mi historia se trata de esto, hablas un poco de tu sinopsis, ¿verdad? Con la animática he hecho esto, he montado tal cosa, luego he ido armando así, así, así. Entonces, es exponer tu proyecto, es hacer un video, ojalá no tan largo, 17 minutos, 20 minutos de presentación, no tenemos el tiempo de verlo, nos reventarían el cronograma si cada alumno manda un exponer su proyecto de 20 minutos, hazlo de 5, de 3, muy conciso, como te hablaba hoy, ir a lo que es, voy a hablar de esto, haces un guioncito al lado y dices, bueno, primero voy a hablar de tal,
tal, segundo van a ver tal, tercero tal, luego muestro tal, luego digo qué ajuste estoy haciendo para pasar a la siguiente fase. Listo. Hace 5 minutos donde digas vas mostrando atrás que este es mi story, tan, hice estos ajustes, el profesor me dijo que tal, entonces ya en la maqueta de sonido tal, sobre esa maqueta de sonido ya estoy armando este animati que va en tal etapa y voy a pasar a planeación, listo, ya Sí, ejecución. profe, es que, Entonces, qué pena, sí. discúlpame que te interrumpa, es que tú hablaste desde un inicio sobre una reunión y de esa reunión es la que yo me estoy refiriendo. Una reunión, es que no anoté el nombre que tú dijiste desde un principio. Hablaste de una reunión. Bueno, nosotros habíamos hecho una reunión un viernes pasado, hace como 15, 20 días, apenas yo llegué a las fichas, porque queríamos ver qué era lo que pasaba y teníamos que hacer un plan de mejoramiento. ¿Te refieres a eso? No, es que hablaste de una reunión que más adelante se va a relacionar, pero no recuerdo, no sé si algún compañero Ya de tuyo. octubre, profe. Ah, pero es que eso no es una reunión y ahí es donde nos confundimos, chicos. Yo te había dicho, bueno, Fernanda, utiliza las palabras que son, trata de Es el ponerle congreso. atención es un congreso. Cuando me hablas de una reunión, yo imaginé cuando nos vamos a tener así una sesión entre nosotros donde vamos a ver algo. No, una cosa es el congreso que ya es un evento. Eso es un evento. Eso es un Ok. congreso. Y eso sí, claro, hay que prepararse. Eso es del 26 al 28, va a haber cosas muy interesantes. Les iremos diciendo con tiempo, pero entre comillas, esos 3 días y esa evidencia lo que tienen que hacer es conectarse y aprender. Entonces, no te anticipes tanto a eso, que además con el término incorrecto, pues nos confundimos mucho. Tratemos de decir lo que es y cómo es, porque así nos facilita también la retroalimentación. Esta, no reunión, pero evento que se llama Congreso, que está organizando el centro al que pertenezco, eh, vamos a apoyarlo por todos los lados, sobre todo todos los aprendices van a ser parte de este Congreso, van a tomarlo, lo cual les va a dar muchas, muchas cosas interesantes. Así que sí, claro, eso lo tienes que poner en tu agenda, es un evento del 26 al 28 de octubre y van a haber un par de evidencias enfocadas un poco hacia allá. ¿Ok? Así que, bueno, por ahí cierro esta parte de preguntas. Es un Bueno, sí, evento, un profe, muchas congreso gracias. en octubre. Excelente todo, Vale, gracias. María Fernanda. Súper, gracias. ¿Quién más? Juliet. ¿Sabes que Juliet Buenas es noches, el... profe. Hola, buenas noches. Juliet es el mes de julio en francés. Señor, no le entendí. Que el nombre Juliet es como se escribe julio, el mes de julio en francés, pero bueno, es una bobada. Cuéntanos. Ah, ok. Profe, yo quería preguntar sobre mi proyecto que usted me comentó que iba a ser difícil publicar mis imágenes por la cuestión de que pues eran muy explícitas y pues yo quería preguntarte a ver cuándo nos podemos reunir para, o sea, como para ya definir cuáles serían las escenas de mi proyecto, porque yo he tenido que cambiar muchas cosas y la verdad estoy súper enredada con eso, no sé cuáles escenas escoger y pues para que usted me ayudara con eso. Sí, Juliet, con mucho gusto, porque este es un caso en el que sí deberíamos ver esto, porque, bueno, les cuento rápido, el proyecto de Juliet habla sobre situaciones cotidianas que nos llevan a estar mal, o que nos llevan a violencia, o que nos llevan a violencia a nosotros mismos, cosas que ni siquiera podemos mencionar acá, en el sentido de que si solo dijera la palabra podría ser censurado un video. Entonces, cuando tocamos esas temáticas de hacerse daño a sí mismo o a los otros, cosas así, sobre todo en audiovisual, toca ser hiper delicado. Por ejemplo, el hecho de que hayas escogido esta temática, que es muy interesante para que la gente también la aborde, te saca directamente de franjas infantiles, te saca directamente de presentaciones en cinematecas o cines, porque es a todo público normalmente cuando se enfocan cines, entonces ya te va a descartar de muchas cosas. Entonces tu mensaje tampoco le va a llegar a mucha gente si ya tiene escenas tan explícitas que van a ser censuradas. O sea, lo que yo vi en este cortometraje, que de hecho te está quedando muy bien dibujado, bien montado el animatic, esas cosas son muy interesantes, pero, aunque quiero saber si esos dibujos son IA, pero lo interesante de ver en este caso es que las imágenes explícitas sobre temas que son difíciles de mencionar o escribir o mostrar en redes, etcétera, ya te van a limitar mucho.
ya va a ser muy difícil que muevas este corto o que se salga de este contexto en el que solo sea como académico, en donde yo digo, pues por mí sí, hay cortometrajes gore, hay cortometrajes, hay géneros de porno, hay géneros de violencia, sí, hay géneros de todo, pero ¿qué tanta visibilidad tienen? Ahorita nosotros les estamos enseñando algo para que tengan una posibilidad de mover su proyecto, una posibilidad de ir a mostrarlo, de ir a comercializarlo, de buscar un inversor. Y si tus escenas desde el inicio están hablando de una violencia explícita y escenas de autoinfligirse daño demasiado explícitas, te lo juro que desde el principio ya te van a limitar. Entonces, ¿qué te dije yo en los comentarios? Vamos a cerrar la cámara, vamos a mirar cómo no, sin mostrar, contamos lo mismo y siendo muy sutil. Por ahora yo te recomendaría, mira por ejemplo a Alfred Hitchcock, maestro de la cinematografía de suspenso, en donde sin mostrarlo decía todo. No tenemos que mostrar la sangre ahí, que según el género se puede. Hay el género gore, hay películas en las que han usado litros y litros de sangre, ¿sí? Pero, pues de sangre falsa. Pero a lo que voy es que tu cortometraje es muy explícito. Tus imágenes son bastante fuertes y no van a pasar fácilmente ni para ningún público infantil. Va a ser muy limitado, muy específico, lo que te va a impedir moverlo suficientemente o tratar de buscar un inversor y cosas así. Me parece interesante la temática, pero la manera en la que la abordas es demasiado explícita. Ahí tendremos que hacer algunos ajustes. Por ahora mantente con lo que tienes para que sigas avanzando en otras etapas. Por ahora yo solo vi algunos planos de pura violencia que me dejaron un Sí, poquito aterrado. profe, pero yo puedo seguir realizando mis evidencias con estas escenas o también las tengo que cambiar. No, pues entre nosotros sí, pero ya, por ejemplo, los ajustes que te pedí de cámara, vamos a tener que hacerlos, que en vez de que veamos la muñeca de ella, entre comillas, sangrando así con la herida abierta, pues nos hagamos, corramos la cámara y veamos solo el brazo y alguna insinuación de que eso pasó sin mostrarlo, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir. Es demasiado Ya, explícito. ok. ¿Y cuándo podríamos hacer eso? Escríbeme porfa un mensaje recordándomelo, ojalá un correo, traten de usar el protocolo, con eso hay trazabilidad, que si, el profesor nunca me respondió, yo le envié el correo, pues ahí está el correo que ustedes pueden demostrarlo. Mientras que si es por WhatsApp, cosas así quedan muy informales, usen las plataformas, usen en este caso el correo institucional, me escribes ahí y me dice, profe, le solicito una cita personalizada, pero entonces, de entrada te digo, todos los jueves de 10 a 12 yo tengo una franja horaria para corregir, para mirar casos particulares, entonces aprovechan, hoy ya pasó, pero por eso te voy a dar una cita aparte para que no te frenes, pero normalmente para todos chicos es 12 del día, tengo ajustes particulares sobre temas particulares, o sea, en este caso casaría perfecto para ti y no te desanimes que no quiere decir cambiarlo ni volver a hacer nada, solo te quiero mostrar cómo sin ser tan explícito puedes contar lo mismo, ¿ok? Dale, profe, gracias. Bueno, creo que eso era un ok. Entonces, Profe, ya me acordé. Paulina, cuéntanos, démosle. Mierda. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Juan. Ah, Bueno, ¿a quién le Pro- toca entonces? ¿quién está espérame, terminé de hablar. hablando? Dale. Profe, más que todo ya me acordé. ¿Usted no ha visto lo que yo he hecho, lo que he presentado? ¿Qué le parece? ¿Alguna opinión propia? Pues sobre el Animatic, el diseño de personaje que he hecho. Pues, ¿sabe que pues alguna pregunta, alguna comentario al respecto sobre lo que yo le he presentado a usted? Eso es todo. Profe, Ay, tenía el micrófono muteado. Sí, déjame miro. ¿Tú de qué ficha estás, perdón? en el 30 y... Carajo, no me acuerdo. Si es 31 o 32 en las mías, y claro que entonces lo he ¿32? visto. No me También he visto de acuerdo. las otras, Ah, no, de es las otras. 33. 88, 9, 28. Ah, 928, estás con el profe William. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y les explico rápidamente. Yo sí he calificado, he mirado algunas de sus evidencias, he visto la de todos, de lo que está en la plataforma, pero cuando son directamente en mis cursos, en el curso, en tu ficha, yo soy vocero. Entonces, si bien yo he calificado algunas evidencias, porque nos hemos puesto de acuerdo con el instructor William, eh,
normalmente él es el líder de esas fichas, entonces para modificaciones de cronogramas o abrir una evidencia, toca con él. Sin embargo, claro, yo estaba mirando los trabajos de todos y lo que pasa es que a los que no son de mis fichas no los guardo en mi disco duro, los miro, los descargo, los miro y los vuelvo a borrar. Entonces no te preocupes, yo vuelvo a entrar también si quieres ponerme un correo, si quieres un feedback particular, aunque yo trato de darlo directamente en los comentarios de las evidencias. Yo ahí lo que vea, yo siempre lo pongo así, me alargue un poquito. Pero normalmente si ustedes reúnen los comentarios en las evidencias, ahí van a tener ya harto que hacer. Sin embargo, si quieren una asesoría personalizada, que yo mire bien, pero por lo que yo me acuerdo de tu trabajo, va súper, o sea, de los que son sobresalientes. Así que, como te digo, si quieres alguna perspectiva más particular, que lo miremos por algunos detalles, vamos a hacerlo pues de jueves también, de jueves de 10 a 12 en la franja horaria en la que yo hago eso. Y si es que lo quiere hacer así antes, como también nos decía quién era Juliet, pues escríbeme un correo pidiéndome una cita y tratamos de sacarla de aquí al lunes, de aquí al martes, porque el lunes es festivo. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, pues me he dado Sí, cuenta porque también yo pensé que estaba revisando ambas fichas, pero bueno, igual, muchas gracias. sí, yo estoy revisando de todo un poquito, depende del tema. Eh, nos articulamos bien con el profe William, es muy chévere eso también, porque él de pronto es más fuerte en unos temas, yo en otros, entonces no estamos articulando, entonces a veces vas a ver que es él, a veces vas a ver que yo, pero todo lo que es administrativo sus fichas, cambiar fechas, etcétera, es con él. Pero si quieres un consejo particular sobre tu trabajo, con mucho gusto, aquí estamos para eso. De hecho, para crear el primer capítulo, ¿cuánto tiempo me va a costar, profe? Más o menos un primer capítulo, ¿cuánto tiempo uno dura? Es de lo que te digo que tendríamos que analizar en específico, porque decirte ahorita 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos no tiene ningún sentido si no tengo un storyboard enfrente en el que yo pueda calcular y mirar con el animatic realmente, que para eso se hace el animatic, para eso se hace el story. Sobre eso lo analizamos y sacaremos un estimado. Podemos decir, uy, esto se va a 2 meses, esto se va a un mes de producción y va a llegar a ser de 30 segundos, 1 minuto, etcétera. Pero eso lo podemos ver es sobre el storyboard. Ok, tengo otra pregunta. ¿Usted que no conoce una aplicación para crear músicas, efectos de sonido, que no tenga que ver con otra plataforma, una plataforma, sino una plataforma, una aplicación que se pueda crear música y diálogos de texto? Para variar, pues sería voces y Eso, expresiones. hay unas de voces, escribe ahí en cualquier explorador, escribe algo así El que como escribe el generador de... compañero, el problema es que ese Free Studio es gratuito, o sea, simplemente me 14 días de garantía y Claro, no me pero conviene para el mucho uno Animatic para funciona. cobrar. Ahor- Ahorita no necesitas voces súper profesionales y todo, para el Animatic va a funcionar, ¿sí me entiendes? Sírvete de lo gratuito para generar las evidencias que necesites. Cuando ya pasemos a la captura del audio, ¿qué es? Ahí sí te pagas una IA y haces unas cosas mejores o llamas a Q a los No, yo primos soy y que le hagan las voces. muy testarudo con esa cosa y a mí no me gusta utilizar Yo soy para un nada poco la también IA. así. O sea, solo lo utilizo Yo como soy fuente de información, no como fuente no quiero hacer nada y mejor quiero que me generes esto, ya que no me gusta. No, yo no soy de como de esas y personas que depende sobre eso. Literal, yo cojo ¿sabes el yo qué lápiz pienso? y rayo hasta la mesa para depender la historia. Bueno, entonces seguimos con los procesos manuales y hay que hacer énfasis ahí, pero ya tendremos tiempo para todo eso. Por ahora, si vas a seguir haciendo audio, no necesitas algo súper profesional, puedes capturarlo con WhatsApp, puedes descargar los sonidos libres de uso y con eso armar el animatic. Ya después nos vamos a mejorar todo eso. El animatic es una estructura todavía de maqueta, no es definitivo, entonces no te preocupes por esa parte. ¿Quién más? Última pregunta y nos vamos. ¿Había Buenas alguien más? noches. Paulina. Dinos, Sí, sí, cuéntanos. que mi pregunta era muy simple, que usted cuánto tiempo considera que sería lo ideal que durara como tal el proyecto, de tiempo pues. Pues se ha hablado de unos estándares. Cuando se pasa de 1 minuto, 2, 3 minutos, yo lo primero que pienso es que no van a alcanzar a terminar. Y montarse en toda esta aventura, hacer todo este proceso para no terminar una pieza, a mí me parece que es una lástima. Y que lo ideal sería hacer tiempos a los que les lleguen realmente, a los que realmente terminen el proyecto.
y no quedarse con un proyecto tan bonito a un 80%. No sirve de nada. Entonces, yo siempre digo que pongan tiempos sensatos de realización, pero hay unos estándares mínimos. El profe William, y ya les digo, yo llegué tarde a estas fichas, yo vengo yo he sido animador toda la vida y enseñé animación siempre, pero en el SENA yo estaba en multimedia web, en otra película, pues. Entonces me cambian a esta película, mientras me adapto y todo, el profe William me ha ido contando sobre algunas cosas que yo no sabía, por ejemplo, esos estándares de duración. Y según entendía, el animatic se pide por persona de 3 minutos y si están haciendo proyectos en grupo, pues se puede reducir a 2. Pero eso es una cantidad enorme de trabajo, entonces yo sí puse ahí sobre eso algunas dudas, porque yo sí, sobre mi experiencia como animador, prefiero 10 segundos de mucha calidad, donde veamos muchas cosas a mejorar, que 3 minutos en donde me dejen solo los planos ahí todos largos y no aprendan nada. Entonces, en ese sentido, hay un mínimo de 3 minutos, pero créeme que yo te voy a evaluar casi igual una evidencia si tiene 20 segundos, pero está muy bien hecha. Yo lo valoro más y quizás te bajaría puntos si está muy corta y no tiene suficiente duración. Pero si me entregas una animación genial, una animatic genial de 10 segundos, 30, yo ya tengo con qué calificarte, ya me estás demostrando que tienes las competencias. Entonces, en ese sentido, hay unos mínimos, pero no se revienten, prefiero calidad que cantidad. Es lo único que les dejo ahí sobre la mesa. Obviamente, si alguien me entrega feo y cortico, le va a ir muy mal. Si alguien entrega bonito, cortico, pero si alguien entrega muy bonito y con la duración que es, esa persona se va directamente a conseguir un empleo sobre animación. ¿Ves la diferencia? Entonces, bueno, hay que dedicarse y ponerle lo que hay que ponerle y hacer al menos que cada entrega valga la pena para ustedes aprender. Piensen sobre todo en eso. ¿Alguna pregunta más? Y con referente a cuánto sería la duración, pero como tal ya del proyecto final, de la entrega final, para uno como irse sabiendo cuánto debe durar o eso es de acuerdo al proceso. Claro que eso es de acuerdo al proceso. O sea, yo no les puedo decir, es que imagínate que yo dijera en Pixar, bueno, tienen que hacerme todos los cortometrajes de 3 minutos. No, pues no sé, depende, la historia de tal puede haber durado 2 minutos, 50 y pico, la otra 2 minutos ya se contó. Cualquier historia, cualquier 3 horas tú las puedes contar en 3 minutos. Cualquier 3 minutos tú los puedes resumir también a unos 10 segundos y que se entienda. Así que lo importante para mí es que se entienda. Pero la duración de tu proyecto va a salir después de hacer un animatic bien bueno. Cuando el animatic es regular, nosotros no podemos calcular bien tiempos, pero si es un animatic bien hecho, concienzudo, ya sabemos, uy, esto está entre 2 y 3 minutos y ya uno empieza a acercarse a mejorar bien en ese cálculo del tiempo, pero depende de la narración, porque si es una historia lenta, fácil, sencilla, poco, pero es una historia muy compleja en la que hay 20 personajes, mientras yo establezco algunos personajes ya se me fue un minuto. Entonces depende de tu pieza. Así que tendríamos que analizar eso. Por favor, no se compliquen y por favor prioricen la calidad que el volumen. Aunque en animación se hace volumen, ya hacer 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ya es un resto. Ahora, el que haga 2 minutos, 3 minutos va a ser un duro porque va a aprender mucho más, porque también esto es de ritmo. Pero no necesito que se revienten, necesito calidad más que cantidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta además? ¿Algo más que quieran decir o vamos cerrando sesión? Profesor, buenas noches. Hola, Lilia Caterine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para recordarle que mirara por favor la evidencia para saber si tengo que hacer algo, cambiar o no. Por favor. ¿Qué evidencia, perdona? La que yo le escribí ayer al WhatsApp. Ah, ok. Bueno, ese es uno de los casos que a veces me escriben tantos por WhatsApp La evidencia de la presentación del... Espéreme, yo miro que es que ya no me Por eso, acuerdo. si tú lo tienes claro, imagínate cómo es para mí recibir todos los días mensajes de estos, algunos se me pasan para abajo. Del video del animatic. Sí, De, yo
Ujú. Pues yo presenté solo la primera escena, pero es como para que me revise a ver si voy bien o si que tengo que hacer algo. Me voy a poner atento a revisar. Normalmente estoy al día con todas las calificaciones. Yo creo que todos lo han visto. Pero quizás la subiste ayer. Me acuerdo que me enviaste el mail, No, pero no, yo la subí, pero no, el video estaba privado, ese fue el problema. Pero yo le respondí ahí y yo ya lo había puesto público hace días atrás. ok, listo, como te digo, muchas veces pasa es que se hacen cuellos de botella entre cosas administrativas, personales, revisiones, etcétera, y alguno se le pasa a uno o se le queda por fuera, no te preocupes, ahorita mismo o mañana muy temprano tengo solucionado si es que hay que abrir o revisarla de nuevo, ¿vale? Gracias por recordarnos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Súper. Y Julián, cuéntanos, para cerrar. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Profe, lo que pasa es que, bueno, tengo como dos preguntitas, tres de preguntitas. Digamos que, pues, como en mi experiencia en agencia y todo, pues es el corre-corre y, pues, es un poco fuerte el tema. Bueno, también he visto, digamos que, por ejemplo, el trabajo más difícil en animación es el riffing, ¿sí? O sea, lo que es el caminado y esto, pues para cada personaje es diferente. Porque como pues tú sabes, el refiere es diferente a hacer piernas a hacer ruedas. En el caso, pues un robot con ruedas, pues es diferente el riffing. Digamos que frente a eso, uno puede también experimentar que el personaje, o sea, cambie en dos posiciones. Yo lo tengo planteado, digamos, mi personaje al estilo Wally, al estilo como rueditas. Pero si en su momento yo también puedo cambiarlo y darle un pequeño giro a las piernas, porque como ejercicio me sirve plantear también piernas y no ruedas, porque eso también me ayudará a futuros, digamos, parte laboral, si se piensa así. También que si me piden a futuro un personaje con piernas, yo las pueda realizar y pueda hacer todo el riffing o digamos el movimiento del cuerpo con las piernas. Entonces, pues esa era mi pregunta. Pues es una pregunta muy interesante, muy pertinente, porque mira que de todas formas, y así como lo dices en agencia, esos son ritmos muy, muy fuertes. En animación, los ritmos en agencia de animación son duros. Y algo que siempre lo vi, es que uno siempre tuvo que hacer algún caminado. Es muy raro que todos los personajes entren flotando o en plano medio donde no se ven las piernas. Casi siempre si hay un personaje en algún momento va a pasar por ahí, va a entrar a la cámara o va a salir, entonces se necesita hacer caminar. Eso, como lo estás planteando, me parece muy inteligente porque quieres hacer tus evidencias para que una vez aprendas cosas claves que te van a servir afuera. Así es que lo tienen que tomar. Porque si solo dicen, no, yo solo lo quiero hacer de un avión, y no, yo no voy a hacer la maqueta de sonido porque yo solo pongo una canción debajo, y no, yo solo voy a, pues no aprenden, chicos. Hagan el ejercicio así sea un videoclip y no tienen que modificar el audio, pues pongan efectos de sonido, pongan cosas para que aprendan a hacerlo. Si tu personaje no tiene piernas, métele piernitas en una escena para que aprendas a hacerlo. Eso va a modificar la historia o algunas cositas, pero serán unos planitos extras y sí te da mucho para aprender, porque hacer un caminado realmente es importante. Eh, Estás hablando de los rigging, y los rigging o los rig, o hacer un rig, es hacer estructuras para poder desde ahí manipular al personaje y hacerlos caminar o hacer lo que sea. Eso lo vamos a ver y claro, muy diferente un rig de ruedas que un rig de piernas y así con muchas cosas. Entonces, claro, el rig en todo caso lo vamos a hacer diferente según un personaje. Entonces, sí puede tener transformaciones. Eso de hecho está muy ligado al desarrollo de personajes modernos y es que ya no son personajes estáticos, que siempre son personajes que se transforman, que van madurando y que dejaron una caparazón o que dejaron una no sé qué y que cambian. Casi siempre los desarrollos de personajes modernos ya no es el Mickey Mouse que se quedó toda la vida en todos los capítulos siendo el mismo Mickey Mouse y que por ahí máximo le pusieron una capa de mago. No, ahora los personajes cambian, maduran, pierden un brazo, yo qué sé, ¿sí? Entonces, eso me parece muy interesante, incorpóralo en tu proyecto, porque yo sí creo que ya lo tienes claro y así ojalá lo empiecen a ver todos, cada competencia, cada cosa que aprendas, así tengas que modificar tu proyecto, modifícalo porque te va a ayudar en la vida profesional. En ese sentido, 10 puntos ahí, y sí, total, modifica lo que tengas que modificar y yo estaré ahí para guiarles cómo hacerlo más fácil, ¿ok?
Listo, perfecto, profe. De una, gracias. Excelente. Pues chicos, la verdad, muy contento de estar con ustedes. Estoy en mi crema. Y así que aprovechenme, porque esto me encanta a mí, no me importa pasar más tiempo. A veces es duro cuando estuve calificando los foros y los storyboards que no había visto y de ahí los animatics, pues entre las 5 fichas de animación en las que estoy involucrado, pasé 2, 3 semanas revisando unas 70, 80 evidencias, todas largas, de storyboard, de animatic, todas me tomaban un tiempo. Entonces entiéndanme que eso ha sido una curva también, pero ya llegué, ya me nivelé, ya llegué al punto en donde estamos como nivelados, ya lo que queda por calificar es poco, que a veces siguen subiendo 1, 2, 3 evidencias por día, las voy calificando así. O sea, ya estamos nivelados, ya puedo tomarme más tiempo para darles retroalimentación de calidad. Aprovechenme, porque eso les va a ayudar de verdad mucho con trucos y detalles. Ya les voy a pasar trucos claves de cosas que me han preguntado y que no están en el programa, pero se los tengo que entregar como animadores. Eso lo vamos a tener como unas capsulitas que les pasaré el link y que ustedes lo puedan ver aparte. Puntualmente ya les dije que me habían preguntado sobre el timing, spacing o cómo manejar y controlar los tiempos de animación y otra sobre dibujo. Entonces, por ahora me enfocaré en eso. Seguramente la próxima semana lo tendrán. Enfóquense en sus proyectos, sigan en sus proyectos, boceten, dibujen y vayan buscando referentes de cosas parecidas a lo que ustedes quieren hacer para que tengan ese contexto y vayan desarrollando desde ahí. Sin más, les deseo un feliz resto de día, que coman bien, que duerman bien. El animador debe saber manejar los tiempos también de sueño y de no saturarse de trabajo. Hay que descansarlo bien para estar nítidos al otro día. Entonces, mañana con toda, chicos. Y cualquier pregunta, cualquier cosita, Lil Caterin, discúlpame si por ahí entonces tomó más tiempo tu corrección o mirar lo tuyo. Recibo de muchos alumnos, de muchos aprendices, muchos requerimientos a diario. Con unos me paso a veces hasta 1 hora, media hora hablando, entonces vamos a tratar, como les dije, de ser concretos y voy a tratar tu caso. Los otros por ahí que me han pedido cosas sabrán que me he enfocado, pero en algunos se me escapan, ¿no? Hoy también encontré unos mails por allá como hace 2 semanas que me habían escrito a mi mail personal y se me habían ido para abajo. Entonces traten de usar los protocolos que son. ¿Listo? Chicos, sin más, les dejo un caluroso saludo y estoy aquí para cualquier cosilla. Traten de usar los horarios laborales, de todas formas. Después de las 7, 8 de la noche, trato de no responder mucho para que se vayan educando de que uno no puede ir a molestar a un cliente o a un trabajador o a un compañero de trabajo a esas horas en donde debería estar descansando. Si yo protejo su descanso, él va a estar mejor al otro día, ¿ok? Igual con Bueno, todos. muchas Cuiden el gracias, tiempo de todos. profe. Feliz A noche ustedes, a chicos. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta mañana. Hasta pronto. Chao, Gracias. profe. Profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Bueno, Profe, chao. chao. Igualmente. Chao.